Características de la cuenca y escurrimiento superficial. Hola, bienvenidos a este video donde hablaremos del cálculo de otras características de la cuenca, además del tamaño que ya hemos hablado, que tienen relación con el escurrimiento superficial del agua de lluvia. A saber, características tales como forma de la cuenca, pendiente del cauce principal y del terreno, suelo y vegetación. Su cálculo es importante para determinar la magnitud del escurrimiento superficial con relación a la pérdida de suelo por erosión. La forma de la cuenca, sin duda, influye sobre los escurrimientos superficiales. El objetivo de este tema es definir el significado de forma de la cuenca y valorar su influencia sobre el escurrimiento superficial a fin de considerarlo en el diseño de prácticas de conservación de suelos y aguas. La forma de la cuenca se entiende como la configuración territorial del área de drenaje delimitada por el parteaguas. En general, los escurrimientos serán diferentes dependiendo de la forma circular o alargada de la cuenca, a pesar de que sea de la misma área. La forma de la cuenca influye especialmente sobre el tiempo de concentración del escurrimiento superficial. Entenderemos por tiempo de concentración, TC, a la duración que tarda el escurrimiento superficial en recorrer y salir de la cuenca después de una lluvia. Las características de forma, como compacidad, circularidad y elongación, se relacionan con el movimiento y con el tiempo de concentración del agua en la cuenca. En esta figura vemos dos ilustraciones, A y B, correspondientes a dos cuencas de la misma área, pero de diferente forma. Lógicamente, el tiempo de concentración en A será mayor que el tiempo de concentración en B. El tiempo de concentración, normalmente expresado en minutos, como lo muestra la ecuación en esta diapositiva, se puede calcular considerando que es directamente proporcional a la longitud del cauce principal, L mayúscula en metros, e inversamente proporcional al desnivel del cauce, H mayúscula en metros. Tanto L como H elevados a unos factores de forma de la cuenca y multiplicados por 0.02, que es una constante para conversión de unidades porque estaríamos dividiendo metros entre metros y al final vamos a obtener el tiempo de concentración en minutos. En el ejemplo, considerando la cuenca del río Texcoco cercana a Chapingo, L es igual a 7.750 metros y H es igual a 260 metros. El tiempo de concentración resulta en 69.82 minutos, lo que equivale a 1 hora con 9.82 minutos. El tiempo de concentración es importante como para proteger una obra de almacenamiento de agua en el tiempo conocido para hacerlo. Esta diapositiva muestra tiempos de concentración para pequeñas áreas de captación reportadas por Hudson en su libro de conservación de suelos, edición 1981. Los tiempos de concentración dependen de la longitud del cauce, que varía de 100 a 500 centímetros, y de su grado de pendiente, que varía de 0.05 a 10%. Se observa que a mayor longitud del cauce, mayor tiempo de concentración, mientras que se ve disminuido a mayor grado de pendiente. Del lado derecho se muestran tiempos de concentración en función de la superficie. Se observa un tiempo de concentración de 1.4 minutos para una superficie de 0.4 hectáreas y de 75 minutos para una superficie de 405 hectáreas. Sugerencias: el Hudson
que se pueden considerar para determinar el tiempo de concentración útil para cuando no se cuenta con datos de longitud y gradiente. El tiempo de concentración sirve para determinar el escurrimiento máximo potencial por evento de lluvia a fin de proteger las obras de almacenamiento de agua contra las avenidas máximas instantáneas. El grado de pendiente, tanto del cauce como del terreno, es otra característica de la cuenca que influye sobre el escurrimiento superficial. El objetivo es reconocer el concepto de pendiente en la cuenca y determinar su magnitud a fin de valorar su influencia sobre la dimensión del escurrimiento superficial, para considerarlo en la estimación de la erosión y diseño de prácticas de conservación de suelos y aguas. Para determinar el grado de pendiente, recordemos el concepto trigonométrico de la pendiente. Considerando un eje cartesiano, el grado de pendiente, S mayúscula, es igual al cambio en el eje de las ordenadas, delta Y, con respecto al cambio en el eje de las abscisas, delta X. Lo que equivale a expresar que S es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, similar a dividir la magnitud del cateto opuesto entre la magnitud del cateto adyacente en el triángulo de Pitágoras, igual a la tangente del ángulo, tangente de θ. De manera que, como se muestra en el lado derecho de esta figura, haciendo equivalente el desnivel del cauce principal de la cuenca, H mayúscula, a delta y la longitud del cauce, L mayúscula, delta X, el grado de pendiente del cauce, S mayúscula, es igual al desnivel del cauce H entre la longitud del cauce L por 100, para expresarlo en porcentaje. En el ejemplo, para la cuenca del río Texcoco, si H es igual a 260 metros y L igual a 7.750 metros, la pendiente del cauce principal de la cuenca, S, es igual a 3.35%. Para determinar el grado de pendiente del terreno en una cuenca, un procedimiento importante es el método de Albord. Este método parte de un plano topográfico con curvas a nivel, como se ilustra del lado izquierdo de esta figura. Las líneas azules representan las curvas de nivel sobre el plano. Asumiendo que la separación entre curvas de nivel, designada por la letra D minúscula, representa el desnivel entre curvas de nivel del terreno en metros, la cual es una constante. Asumiendo también que BI representa la longitud horizontal del terreno en la franja I, franja definida por dos curvas a nivel consecutivas. Entonces, el grado de pendiente del terreno en la franja I, S mayúscula subíndice I, es igual a D sobre BI, equivalente a H sobre L, explicado para la pendiente del cauce de una cuenca, tal como se anota del lado derecho de la figura. El valor de D es una constante de separación entre curvas de nivel, equivalente al cateto opuesto del triángulo imaginario de Pitágoras, pero el valor de BI, cateto opuesto del triángulo, no lo podemos saber con precisión sobre el plano, salvo de manera indirecta si consideramos el área del terreno entre dos curvas de nivel consecutivas. El área del terreno en la franja I, A minúscula subíndice I en metros cuadrados, es igual a largo por ancho. El largo equivale a la longitud del terreno en la franja I, LI, y el ancho a BI. Despejando BI, sustituyendo BI en S mayúscula subíndice I, e integrando y ponderando con respecto al área total de la cuenca, A mayúscula en metros cuadrados
se obtiene la ecuación para determinar la pendiente promedio ponderada de la cuenca, SC, en porcentaje. Una simplificación de esta ecuación y un ejemplo de cálculo se muestra a continuación. Desarrollando la ecuación para determinar la pendiente promedio ponderada de la cuenca, SC, derivada de la lámina anterior, resulta la sumatoria del producto de TX-LI entre el área específica, por la proporción que representa el área específica con respecto al área total de todas las franjas. Factorizando por el área total, A, y representando la longitud total de las curvas de nivel dentro de la cuenca, considerando la escala por L mayúscula en metros, se obtiene una ecuación simplificada para obtener la pendiente promedio ponderada de la cuenca, SC. De manera que SC, obtenida en %, es igual a D en metros multiplicada por L mayúscula en M en metros, dividida entre A mayúscula en metros cuadrados. En el ejemplo del lado derecho de esta figura, D es igual a 20 metros. L mayúscula es igual a 131.5 centímetros en el plano. De manera que considerando la escala 1 a 50.000, L es igual a 65.750 metros y el área de la cuenca igual a 2.225 hectáreas. Expresado todo en metros y sustituyendo en la ecuación, la pendiente promedio ponderada de la cuenca es de 5.9%. De esta manera, hemos explicado cómo obtener la pendiente del cauce principal de la cuenca y la pendiente del terreno, dos variables importantes que influyen en los escurrimientos superficiales.